Amado Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y nos permites adorarte, nos permites conocerte, temer tu nombre, Señor, y buscar tu rostro. Gracias por este día que tú escogiste para alimentarnos, para edificarnos. Te pedimos que tú nos des fuerza en este tiempo de estudio para atender a tu palabra, para aprender de ti, Señor, y vivir para ti. Te pedimos que uses, que nos uses, Señor, que en nuestra debilidad tú te complazcas en abrir nuestros ojos y mostrarnos estas doctrinas, no solo para nuestra mente, sino para nuestros corazones y nuestras vidas diarias. Que, que esta doctrina sea un refrigerio para nuestras almas y que podamos crecer en la firmeza y en la certeza de tu esperanza, Señor. Ayúdanos y obra tú a pesar de mi debilidad, Señor, y, y háblale a tu pueblo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer juntos el párrafo 1 del capítulo 18. Está en sus hojas por si no tienen sus confesiones. Dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Hoy comenzamos un nuevo capítulo de nuestra confesión titulado De la seguridad de la gracia y de la salvación. Y este capítulo tiene una relación muy estrecha con el capítulo anterior, que era de la perseverancia de los santos. En ese capítulo anterior, la confesión nos demostró que un verdadero creyente no puede perder su salvación y que a pesar de la corrupción remanente que hay en él, el que ha sido regenerado sí o sí va a perseverar en la fe. Y como lo vimos en ese capítulo, esa perseverancia no depende del creyente en sí mismo, sino del poder, la misericordia y la obra de Dios en él. Entonces, de esa doctrina de la perseverancia de los santos, se desprende esta doctrina de la seguridad de la gracia y la salvación. Es decir, a la luz de que los santos perseveran por la gracia de Dios, ellos, como dice la confesión, en esta vida pueden tener certeza o seguridad de su salvación. Es decir, un cristiano no debe vivir con la incertidumbre de lo que pasará al final de su vida. No necesita esperar hasta el final de hasta que ya ocurra su muerte para saber si después de la muerte va a estar con Cristo o no. En esta vida, como dice la confesión, puede gozar de una completa seguridad de que Cristo lo ha salvado. Y básicamente ese es el punto principal de la confesión en este párrafo: afirmar que los creyentes verdaderos, como lo voy a leer textualmente, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les, ave- les avergonzará. Entonces, aunque pudiera parecer redundante este capítulo o repetitivo,
porque ya hemos hablado de la certeza, ya hemos hablado de la perseverancia de los santos y ahora estamos hablando de la seguridad, pero desde la perspectiva del cristiano, de cómo el cristiano lo percibe y cómo el cristiano personalmente tiene una certeza de lo que ya hemos hablado de la perseverancia de los santos. Y, y aunque pareciera repetitivo, yo creo que este capítulo los redactores de la confesión lo añadieron debido a que históricamente tanto los romanos como los arminianos han sido enfáticos en desalentar la seguridad de salvación o de negarla por completo. Los católicos romanos, por ejemplo, dirían que si uno afirma que está seguro de que irá al cielo, es alguien soberbio y jactancioso. Eso lo escuchamos constantemente en el evangelismo. Los católicos dicen, no, no puedes decir que eres salvo, no puedes decir que irás al cielo. Eso no lo sabes hasta que hayas cumplido una vida de seguir los mandamientos y de seguir las ordenanzas. Nadie puede afirmar eso, pero claramente eso es algo que el papismo se encargó de fijar esta idea en las mentes de sus feligreses para que pudiera tener sentido todo su sistema de misas, de confesionarios y de penitencias y toda clase de, de, de doctrinas equivocadas. Y por otro lado, nuestros hermanos arminianos podrían afirmar que cuando uno cree en la seguridad de salvación, puede confiarse demasiado o que puede descuidar su vida espiritual y lo cual lo llevaría a cometer pecados más graves y finalmente lo llevaría a perderse. Pero a la luz de lo que ya hemos visto en el capítulo anterior, sería irracional tratar de negar la realidad de que un verdadero cristiano puede estar seguro de que es salvo y de que perseverará hasta el fin. Porque al decir eso, cuando hablamos de la seguridad de salvación que como creyentes tenemos, no estamos hablando de una especie de libertad para jactarnos o confiar en nuestras propias fuerzas, sino que a la luz de la perfecta obra de Cristo en nosotros, la consecuencia inevitable es que nosotros podemos experimentar y conocer un descanso, una confianza segura y cierta de que nuestra salvación es segura. Y ahora bien, la confesión más adelante se va a encargar de detallar con más precisión la naturaleza de esta seguridad y los detalles de esta seguridad de salvación, pero en este capítulo vamos a ver solamente una distinción importante entre la falsa seguridad de los inconversos y la seguridad verdadera de los creyentes. Así es como, si quisiéramos ver de forma sencilla nuestro párrafo, lo podríamos dividir en dos partes. La primera mitad habla de la seguridad falsa de los no creyentes o de los no regenerados, y la segunda mitad habla de la seguridad verdadera de los creyentes. Veamos el primer punto, que es la seguridad falsa. Lean conmigo otra vez la primera mitad, que dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Nuestra traducción en español dice aquí: los creyentes que lo son por un tiempo. Y luego habla de los otros no regenerados, lo cual nos da a entender que tanto a los que se refiere como los creyentes que son por un tiempo y los no regenerados, ambos grupos son
o entran en la misma categoría de no regenerados. Si tuviéramos una traducción más literal de lo que dice en inglés, tendría que leerse los que creen por un tiempo, o todavía más literal, los creyentes temporales. Es decir, pone en una sola categoría a los creyentes temporales o a los que creen por un tiempo junto con los no regenerados, porque no podríamos decir que existen personas que son creyentes un tiempo y luego dejan de ser creyentes, como si fueran salvos y luego no fueran salvos, sino se refiere específicamente a personas que por un tiempo profesan la fe y después se apartan, y los pone junto con otros no regenerados. ¿Sí queda claro, hermanos? Entonces, aquí están incluidos todos los que son inconversos. Ellos son los que tienen los que pudieran tener una seguridad falsa. Pueden profesar por un tiempo la fe, o puede que no profesen la fe, pero también tengan seguridad de que están en paz con Dios. Y dice la confesión que eso se debe a que tienen ellos esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en paz con Dios. Y eso puede, y la Escritura nos da muchos ejemplos de este tipo de seguridad falsa, de este tipo de creyentes que son creyentes temporales, o que creen, personas que creen por un tiempo. Y uno de los ejemplos más claros es el de la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, a partir del versículo 18. Si quieren leer conmigo Mateo 13, a partir del versículo 18. Dice así Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Otro texto que nos enseña esta verdad lo podemos encontrar en Mateo 7, a partir del versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos textos y algunos otros demuestran cómo es posible que haya personas no regeneradas que por un lado profesen la fe o digan creer, que reciban la palabra incluso con gozo, pero no sean regeneradas, y que tengan una seguridad. O sea, ese pasaje que leímos de Mateo 7, 21 habla de personas que estaban seguras de que estaban en paz con Dios, y le dicen al Señor Jesús: pero ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no hicimos en tu nombre milagros? ¿Por qué nos echas fuera? Ellos tenían una certeza de que no tenían ningún problema delante de Dios, de que ellos eran profesantes de la religión y tenían una certeza. Y esa es una falsa certeza. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada en Cristo. Lo que ellos están argumentando es que ellos tenían una confianza en lo que ellos habían hecho, en lo que hacían en el nombre de Cristo, pero
pero no tenían su confianza en Cristo. Y Cristo les llama, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa es una seguridad falsa que está basada en una esperanza falsa o en una presunción carnal. Como el fariseo que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, etcétera. Él se jactaba, este fariseo se jactaba y su fe dependía de sus propias obras. Esa era su confianza, esa era su seguridad, que tenía, que sus obras eran diferentes a las de los otros hombres. Pero su fe no dependía de Dios, ni confiaba en Él para alabarlo y darle gracias por su salvación. Él iba al templo de Dios a alabarse a sí mismo delante de Dios. Entonces, si él tenía una certeza de salvación, era una certeza que estaba fundamentada en una esperanza vana o en una presunción carnal. Pero la confesión también habla de los otros no regenerados. Los primeros son aquellos que profesan la fe, que tienen alguna forma de religión y tienen una esperanza falsa en su religión. Pero también hay personas no regeneradas que no van a la iglesia y que no quieren nada que ver con Dios, pero al mismo tiempo tienen seguridad de que todo está bien, de que no me hables del infierno, eso no existe, eso no es para mí, eso no me afecta a mí. Yo estoy bien. Yo no soy tan malo como otras personas. O algunos dicen, es que sería injusto. O dicen, si eso existiera, si existiera Dios, sería injusto que Él me enviara al infierno, no que Dios es bueno. Y entonces todo ese tipo de argumentaciones son pretensiones carnales, son esperanzas falsas, son mecanismos que ellos utilizan para evadir su responsabilidad y al mismo tiempo tener una esperanza de que cuando mueran no va a pasar nada. Ahora eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a hablar ahora de la seguridad verdadera. Y leamos juntos la segunda mitad. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Aquí vemos un contraste muy claro. Se habla el contraste entre los falsos creyentes y los verdaderos creyentes. Los falsos creyentes son los que andan en el engaño y la vanidad de su mente y de manera hipócrita se convencen de que todo está bien, de que su religión es suficiente, de que sus obras de caridad son suficientes y que no necesitan hacer otra cosa más que esperar a que venga el día del juicio y todo va a estar bien. Pero los verdaderos creyentes, a diferencia de ellos, saben que no hay nada bueno en ellos mismos, que no es por ellos mismos ni por sus propios méritos que Dios los ha salvado. Ellos no están jactándose de haber alcanzado una salvación que ellos se ganaron por sus obras, ni están descansando en su perseverancia ni en sus méritos, sino que incluso son capaces de reconocer que no son perfectos y que sus pecados están delante de Dios todos los días, pero su corazón regenerado les permite amar a Dios con sinceridad. Su corazón regenerado les permite andar con toda sinceridad delante de Él y estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios.
Eso no quiere decir que todos los creyentes experimentan esta seguridad con la misma intensidad o exactamente de la misma manera. Lo que la confesión está afirmando aquí es que un creyente sincero tiene razones válidas para estar seguro y descansar. Eso es lo que estamos viendo en este primer párrafo, que si eres un cristiano verdadero, tienes razones para estar seguro de tu salvación. Y no solo eso, sino que la escritura, como lo vamos a ver, la escritura no solo te dice tienes razones, sino que te invita a buscar, a afirmarte en tu esperanza. Así que esta esperanza o esta seguridad de salvación no es como, no, lo que estamos diciendo no es como lo que dirían nuestros hermanos arminianos. No es una ocasión para la carne, ni tampoco es una seguridad jactanciosa como la del fariseo, sino que es una seguridad que las escrituras incluso alientan, como quiero que vean en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol nos está animando a que sepamos que tenemos vida eterna, no que vivamos con una incertidumbre de, pues puede ser que al final de tu vida te vaya bien en el juicio final, sino te escribo todo esto que te estoy escribiendo para que sepas que tienes vida y para que creas en el Hijo y para que estés firme en esa esperanza. Romanos 5:1 al 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que puede hacer un cristiano verdadero y sincero, no un cristiano perfecto, sino uno que sinceramente ha creído en el Señor y que a pesar de sus luchas, sus tropiezos, sus dificultades, puede mirar a Cristo y decir, yo no soy nada sin ti y gracias a ti tengo la esperanza, una esperanza firme, tengo paz para con Dios, una esperanza en la cual estoy firme y me glorío en la esperanza de mi Dios. Después el versículo 5 de Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como lo dice la confesión. Esta esperanza es ciertísima y no los avergonzará, porque es la esperanza de la gloria de Dios en Cristo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el punto aquí es que eso ocurre mientras estamos con vida. Eso ocurre en nuestra vida cristiana, que el Espíritu da testimonio al creyente en su vida. Antes de que venga el día del juicio, antes de que venga la muerte, el cristiano puede tener la certeza de que es hijo de Dios. Y primera de Juan 2:3 también dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y nos está dando otra manera de tener una evidencia de que le conocemos. Y vean cómo hay textos que lo que les decía, que no solo son para el conocimiento de nosotros, sino para afirmarnos, para alentarnos a que crezcamos en esta certeza. Dice Hebreos 6:11,
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Esa es la plena certeza que un creyente puede tener para perseverar hasta el fin. Y por último tenemos segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad sed firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La Escritura no solo nos afirma que estamos seguros, sino que nos dice, hagan firme su vocación, crezcan en la certeza, crezcan en la esperanza. Y si pueden notarlo, no está diciendo, no es un mensaje de autoestima, no es un mensaje de jactancia. Tú vamos, tú puedes, échale ganas, tú eres un campeón. No dice nada como eso, sino pongan su esperanza en Cristo y crezcan en su esperanza en Cristo y dependan de Él hasta el final de sus vidas. Y haciendo esto no caerán jamás. Entonces, en esencia, el párrafo 1 no solamente nos lleva a distinguir la diferencia entre una falsa esperanza y una esperanza verdadera, sino que nos está invitando a crecer en la esperanza y hacerla más firme. Es algo en lo que todos nosotros podemos crecer todos los días. Si es verdad, el cristiano no experimenta esta seguridad de la misma manera que los demás. Todos pasamos por periodos donde nuestra esperanza a veces es más firme, a veces se tambalea, a veces dudamos, a veces luchamos con todo eso, pero tenemos la certeza de por medio de Cristo y tenemos la exhortación de la Escritura a crecer, a afirmar esa esperanza. Y los que no tienen una confianza, o más bien los que tienen una confianza o una certeza que no está, o que está en cualquier cosa que no sea Cristo, tienen razones para examinar su camino y para venir a Cristo con urgencia. Pero los cristianos sinceros no deberían ser abrumados con una excesiva autoexaminación, sino alentados a que con una dependencia humilde de Dios puedan descansar en la seguridad de Cristo. Y no solamente tenemos testimonios de las Escrituras, sino incluso en la historia vemos a los mártires que estuvieron dispuestos a morir por su fe, que estuvieron dispuestos hasta el último segundo a confesar a Cristo y a saber que en Cristo tenían una esperanza mejor. Y ese es un testimonio de la seguridad de salvación que puede tener un cristiano. Y, y tal vez no todos tengamos la certeza que tuvieron esos mártires ahorita en este momento, pero podemos crecer. Y eso es lo que espero que esta doctrina nos aliente a crecer, a afirmar esta esperanza y a seguir alentándonos, a seguir buscando la Escritura. Eh, como lo vimos en algunos pasajes, está implícito que esta, esta seguridad se confirma por el testimonio del Espíritu, se confirma también por los frutos que hay en nosotros, que decimos, yo sinceramente veo fruto, no veo un fruto perfecto, pero sinceramente, sin engañarme, sin pretender quedar bien con nadie, yo veo estos frutos sinceros y yo veo la palabra me confirma, el Espíritu me confirma con su palabra que yo soy suyo y Él es mío, que Él es, como dice el Salmo 91:2, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Un verdadero cristiano en comunión con el Señor escucha o lee textos como estos y el Espíritu da testimonio a su espíritu y la esperanza crece y la esperanza se afirma
a la luz de lo que Dios ha obrado y a la luz de lo que ve en las Escrituras. Así que seamos animados a crecer en esta esperanza. Eso es todo lo que traía. No sé si tengan alguna duda. La pregunta que dice al último, las 5, dice, ¿qué puedo hacer para crecer más en la certeza de mi esperanza? Ahí digamos que hay un pasaje. Por eso cité ese no, Salmo 91:2. O sea, esto es una pregunta más como para reflexión personal, ¿no? Que ustedes, de qué manera yo puedo buscar la esperanza. Yo en la mañana leí ese versículo y decía, esa es mi esperanza, puedo decirle, Señor, Dios mío, esperanza mía, castillo mío, tú me escuchas, como dice más adelante, porque tú nos escuchas. Él me invocará y yo le responderé. Él es mi Dios y tengo esa certeza. Entonces, meditando en las escrituras, eh, orando, buscando tener buscando sus promesas, afirmándose en sus promesas y sobre todo también, como lo vamos a ver más adelante, procurar tener una conciencia limpia, porque vamos a ver más adelante que es precisamente por algún pecado que daña nuestra conciencia que nuestra esperanza puede menguar. Sí, hermano. Ese sentimiento de que tu vida está dando fruto aunque nadie lo vea. Porque al final de cuentas, bueno, el fruto debería de verse, pero no importa que nadie lo vea, con que tú estés consciente de que tu vida está dando fruto. Es una seguridad. ¿Alguien más, hermano? Si no hay nada más, vamos a orar para concluir, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por la esperanza, por la certeza que tenemos. Te damos gracias por todos nuestros hermanos y te rogamos que en sus luchas, sus debilidades, sus flaquezas, tú los fortalezcas, que nos ayudes a crecer juntos en esta esperanza, incluso si hay alguno entre nosotros que pudiera estar albergando alguna esperanza falsa, que tú con lazos de amor le muestres su error, le muestres su necesidad y su urgencia y le des una certeza segura en Cristo, Señor. Te pedimos que sigas bendiciéndonos por el resto de esta semana, que bendigas a los hermanos que van al evangelismo y que nos sigas bendiciendo, Señor, y que nos sigas usando para extender tu reino. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.